Muy buenas noches, querido amigo Horacio, ¿cómo estás? Hola, Carloncho. Hola, desafinado. Hola, hola, hola. Bueno, es el último programa del año, Horacio, y hay de todo. Vamos a tratar de... Decime, Horacio, creo que la vez pasada charlamos. Yo creo que la historia no se puede entender sin contemplar siempre teorías conspirativas. Lo que ocurre es que normalmente son disparates las que uno escucha en el momento, y es años después cuando aparecen las verdaderas teorías conspirativas. Vale decir, en el momento descreo de casi todas las teorías conspirativas, pero a la vez entiendo que solamente mediante teorías conspirativas se puede entender la historia. De hecho, hoy apareció algo que realmente supera aún mis peores pensamientos del gobierno anterior. La grabación, la filmación que ellos mismos se hicieron, al mejor estilo Nixon, cuando cayó con el... Otro eh, gay. exactamente, donde aparecían sus grabaciones en el Salón Oval, bueno, aparecían filmados, entre ellos el intendente de La Plata, Garro, que espero que den todos explicaciones ante la justicia y ante los medios, ante la opinión pública, porque esto sobrepasa todo lo imaginable. Que vos tengas una persona, un ministro de Trabajo, que diga que le encantaría tener una Gestapo, con lo que eso implica, para poder borrar a todos los sindicatos, donde se explica cómo en connivencia con un poder judicial que está intacto, se armaron las causas contra los principales referentes sindicales. Vos podés decir el Pato Medina está bien o mal preso. Lo que yo te puedo decir es que en estas condiciones solo corresponde el derecho de la duda en su favor. Porque lo que han logrado con todas estas maniobras es que todos sean inocentes. Porque lo peor que se puede concebir es que el Estado te inicie causas viciadas de nulidad desde el inicio. Si vos repasás la historia al momento que se da esta charla en el 2017, con cómo lo perseguían a Baradel y a muchísimos otros sindicalistas, cómo pensaban directamente en ir por los estatales, por ir contra la estabilidad laboral, por ir contra todo lo que se ha avanzado, te diría, en los últimos 50, 70 años, no lo podrías creer si en su momento yo te lo hubiera dicho. Porque en su momento hubieras Mira, dicho, mirá, sí, no, anoche vi una película que se llama No mires para arriba, una película que estrenó que trabaja DiCaprio, ¿no? Eh, yo la comencé a ver, leí algunas notas, opiniones, y dije, bueno, estaba ahí, estaba libre, y era esto que estamos hablando, Carloncho. Esto que estamos hablando. Es la historia de dos astrónomos que descubren que un cometa viene a Tierra y se termina todo. Y quieren convencer al gobierno, que ahí lo hace una actriz, presidenta de Estados Unidos, de este peligro. Entonces, empiezan a meter la intimidad de todo y nadie importa nada. A ellos no les importaba dar la noticia porque se jodían las elecciones. A los otros no les importaba que se cerraban ciertos negocios. Lo llevan a un importante a un programa de chimento y todo terminan haciéndole meme. Entonces se transforma en toda una humanidad, todos los estados sociales, que no importe nada, que no importe nada ni siquiera su final. ¿Qué es lo que estamos viendo con vos decís, el calentamiento global, las catástrofes naturales, todas las cosas que pasan? Sí, el mundo, somos todos buenos, salve el fin de todo.
y somos el único animal que nos autodestruimos. Cualquier tipo de otro animal tiene un sentido de comunidad, de preservación. Nosotros que tenemos inteligencia, parece que nos autodestruimos, porque en la película le mostraban por televisión lo que querían creer y lo creían. Si querían, no creen. Es lo que pasaba con el tema del COVID, de esta pandemia, de los antivacunas, de los que no existe esto, ¿no? Se lo estás mostrando, estás tirando los muertos ahí y no lo ven. Cuando veía el video del que estás hablando a vos, digo, ¿hasta dónde hay que llegar, Loncho? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde empezamos a dudar? Digo, no puede ser cierto. Si yo le cuento a alguien esto, que están reunidos estos tipos hablando, ¿entendés? Utilizando, ¿entendés? Como que ya tienen aceitado a los jueces, cómo va a ser el procedimiento, ustedes hagan esto. Están diciendo, ¿hace cuántos años que queremos destruirlo? Bueno, nos tocó a nosotros destruirlo como si nada, ¿eh? Y diciendo, estamos muy avalados con lo que decimos, va a ser así, porque si no, nos va a bajar un ministro, un viceministro, unos legisladores del gobierno anterior. Y es terrible, yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y este tipo, que ya se sabía desde que se asumió, ¿entendés? Cuando ese que estuvo en ese country, que estuvo filmado, que cuando lo tuvieron no tiene nada que ver la cifra que decía que él tenía, ¿no? Y si eso no pasó nada, yo me pregunto, este tipo ganó de nuevo las elecciones, ya está más filmado, autofilmado, ¿entendés? Y encima, tanta impunidad que yo escuchaba a un especialista, que esta grabación se les disparó sin querer, dicen, porque están conectados un montón de estos sistemas a internet y ahí dice incluso la marca que dice Avis, es un programa muy, muy común, que muy detectable y que habrá ido a las manos de alguno que Yo, recolectó esta yo información. insisto con mis teorías conspirativas. Ellos mismos se filmaban para entre ellos mismos pasarse facturas, supongo yo. Sea como fuere, lo cierto es que la filmación es cierta, es verídica y está. Como la crearon ellos, no puede hablarse de una filmación ilegal. Ahora, fíjate que muchas veces se habla de, por ejemplo, en la iglesia, con los curas pedófilos, de manzanas podridas. Cuando ves el grado de curas que terminan avalando que los cambien de lugar, a pesar de saber que eran pedófilos, como en el caso de los que vinieron al próbolo y terminaron Sí. abusando de chicos a su cargo sordomudos, ya tenían denuncias en Europa y sin embargo los trasladan acá. Cuando empezás a sumar en Estados Unidos, en Irlanda, en Canadá, los casos y casos, miles y miles de casos, te entra la duda de no será que más que una manzana podrida, estamos hablando de cajones llenos de manzanas putrefactas, donde la excepción son las manzanas que están verdes o a punto y que la gran mayoría son para tirar, en la policía. En el caso tan doloroso que hemos vivido en este último mes sobre un nenito al que le tiran un tiro desde atrás en la cabeza, donde hay 3 A detenidos, Luca. sí, me duele nombrar yo, donde hay 3 policías detenidos por el crimen, pero más de 15, entre ellos 2 comisarios, uno a cargo de toda la zona cuarta, donde hablan, le volaron el frasco, donde hablan de Le volaron el frasco. cómo hay que hacer para encubrir todo eso. Con lo cual, Sí, nuevamente, ¿son manzanas podridas o son cajones, camiones de cajones de manzanas putrefactas? Y la excepción es el que no está podrido. Porque no puede ser que cada vez que ocurran casos así, tiendan desde lo político, así, bueno, no culpemos a toda la fuerza. Bueno, ¿sabes qué? Ya eso va fallando. Ya eso no es muy creíble. En el caso de Astudillo, hoy la Cámara, mejor dicho, ayer, la Cámara de Casación Federal falló por unanimidad y el fiscal
fue el que estuvo de acuerdo en separar a la jueza que venía actuando porque evidentemente no ha profundizado la investigación, no ha hecho lugar a ninguna de las medidas que hubieran sido conducentes para ver si había existido una detención ilegal, forzada de Astudillo. Nunca las medidas de coerción pedidas fueron llevadas a cabo y por unanimidad las separaron. Es decir, el Poder Judicial, fiscales, jueces, no tengo ninguna duda que la gran mayoría pueden ser muy honestos, pero tenemos en lo federal, en lo provincial, por ejemplo, un Stornelli que todavía en Comodoro Pro, porque otra calificación no le cabe a ese antro, está en funciones, está investigando. Vos imaginate que te venga a indagar Stornelli. Es lo mismo que el padre Grassi te pregunte si vos piropeaste a alguien en la calle. Es como obsceno. En la provincia, con este último audio, ha quedado más que en evidencia una connivencia desde las más altas esferas de poder judicial y político que han generado un entramado para procesar y eventualmente detener tanto en lo federal como en las provincias y en las distintas provincias. No hablo solamente de Buenos Aires. Mirá el caso de Jujuy, mirá cualquier caso, cualquier provincia que quieras, vos mirá cómo han detenido sin que existieran razones para detener, por ahí sí para procesar, pero no para detener. Y cómo cuando se estuvieron yendo modificaron todo para que no pudiera detenerse a nadie prácticamente hasta estar finalizado el juicio, lo cual es correcto. Lo que me parece es un tanto traído de los pelos cuando quien lo promueve era el mismo que estaba a favor de detener a quien sea con la famosa doctrina Irursum, que en realidad nunca fue doctrina, ni jurisprudencia válida, porque para eso se necesita un conjunto de fallos que tienda a lo mismo, y acá en realidad era una vergüenza aislada sumada a algunas pocas vergüenzas. ¿A qué voy? A que la historia, para mí, solo puede entenderse si uno contempla teorías conspirativas. Ahora, normalmente, no, te diría en el 99,9% de los casos, esas teorías conspirativas te las vas a enterar muchísimos años después, o muchos años después. Las que aparecen en el mismo momento, para mí siempre son disparates, traídos de los pelos. Pero ocurre muchas veces que la realidad supera con creces a esos disparates traídos de los pelos, porque es muy difícil entender que dos comisarios, uno a cargo de toda una zona, la zona cuarta capital, hable con otro comisario de que a una persona le volaron el frasco y cómo podemos hacer para arreglar todo esto. Y no solo ellos dos, 13 más, o sea, en total 15 fueron encubridores. Sí. Hablaba incluso la terminología de esto. Che, José se mandó un mocazo. ¿Entendés? Se mandó un mocazo. Ellos ya entienden qué es mandarse un mocazo. Y ellos hablaban de muchos códigos. Esto es una costumbre. Cuando pasa Cotidiano, es esto, cotidiano. que es cotidiano y hace años, y ya lo saben, y ya lo sabemos todos, y me hacía acordar la película, ¿entendés? Les estamos mostrando, se le está mostrando lo que pasa, y no se puede normalizar eso, no se puede normalizar. Yo la pasada cuando hablaba del tema de la columna de la policía, te juro, me cansé de decir, sí, creo en esto, lo que pasa que hay, es como decir, vos, las manzanas podridas ya es toda la plantación, ya es toda la plantación y son excepcionales los canas buenos. Ya te digo, sabemos nosotros dónde conseguir todas las cosas ilegales. Si en un día lo conseguimos, la policía no lo puede hacer. Y entonces los tipos están Hablarás por tu acostumbrados a cuenta, tal hablarás impunidad. por tu cuenta, Horacio. No, Sí, no me hablo por sumes mi a eso. cuenta. Ajá, bueno. No, no. Pero si va a ver, si vos querés ir a jugar a la quiniela ilegal,
¿Sabes dónde ir a jugar? Sí, eso sí, porque Bueno, no sé si vive, pero había un viejito, que no voy a decir dónde, por acá cerca, que tomaba. Yo nunca le jugué porque con la quiniela hay un impuesto que va a colegios y hospitales, una porción de la quiniela legal, que es el impuesto al estúpido, el juego, eso no hay duda. Pero en una época yo era muy jugador de quiniela. Ahora simplemente soy un ex jugador de quiniela, oficial. de que está bien, está bien. Yo por suerte tuve, Carloncho, la suerte de conocer gente que se ha sacado premios muy grandes. Yo, mirá, Entonces, jugué durante mucho tiempo a una. Yo jugué una combinación que es muy difícil, pero si la agarrás con muy poco, ganás fortuna. Juego redoblona. La redoblona, para quien no sabe, vos jugás a dos números, por ejemplo, yo juego a la cabeza y a los 5. Un número a la cabeza y el otro número a los 5. Quiere decir que si le acierto a la cabeza, todo lo que gané que, queda que salí apostado a primero. los 5, Sí. ¿no? Bueno, jugué durante 2 meses. El día que dejé de jugar, salió a la cabeza y a los 5. Y lejos de ponerme, de decir qué calentura, me alegré. Pagué la cuota de la desgracia. No me va a venir nada, no me van a venir a cobrar en algo grande la desgracia, no. Van a ser cositas chiquitas, pinchadura de un auto, de la goma, cosas así. Esa es mi manera de justificar mi mala suerte a veces. Está bien. No, me había ido del tema. Yo lo que quería hablar también con el tema esto, de lo mismo que estamos hablando, lo que pasó la semana pasada, que la justicia falla por el tema de este espionaje, como despegando a los responsables de espionaje, como si avala la teoría de que existen muchos espías cuentapropistas y que todo el Error, espionaje que se error, armó, error, 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 error. No es la sí, justicia, es parte del Poder Judicial. Aclaremos porque la justicia es un valor al que se aspira. Y es muy difícil que se. Es más, si se encuentran, creo que no se reconocen. El Poder Judicial es una cosa, la justicia es otra. Lo digo no de hincha, pero es bueno ponerle a cada cosa su nombre. La justicia es un valor al que se aspira. El Poder Judicial es la herramienta de la que la sociedad se vale, en el mejor de los casos, para tratar de lograr llegar a ese valor que se aspira, la justicia. Difícilmente eso ocurra. A veces sí ocurre, por supuesto que sí, muchísimas veces ocurre. Porque en eso también seamos sinceros. Son mucho más los jueces probos, dignos y fiscales también, y defensores, que no son coimeros, que lo que ocurre es que en los lugares clave, como Comodoro Pi, tenés un gran porcentaje de jueces y fiscales que han estado y están en una suerte de connivencia, de, cuando no, de asociación ilícita, porque realmente terminan justificando cualquier locura. Y, seamos sinceros, hay dos maneras de lograr eso de un poder judicial. Por una cuestión ideológica y eventualmente alguna coima, o por un carpetazo. Y en esto de las teorías conspirativas, como una vez le preguntamos en este programa a Leopoldo Moró, dígame, doctor Moró, si quiere no conteste, pero si contesta, por favor, díganos lo que sabe. ¿Qué hay de los carpetazos? Es una pausa muy larga. Era el gobierno de Mauricio Macri. Dijo, mire, siempre existieron los carpetazos, pero nunca del tenor de los de ahora. Son capaces de ponerte en la carpeta cualquier cosa. Con cualquier cosa, presumo yo, tu hijo en una situación de orgía, tu hija, tu mujer, vos, quien sea, en hechos de la vida privada, filmados, fotografiados, con lo cual ahí empezás a entender cambios bruscos de un día para el otro
en lo que venía diciendo un juez y lo que pasa a decir, en lo que venía votando un político y lo que pasa a votar. De otra manera, no los entiendo, porque vos podés cambiar. Es más, me preocuparía si no cambiás. Pero no podés cambiar de la noche a la mañana sin dar ninguna razón de tal cambio. Porque si vos me decís, miren, estuve pensando, y en realidad llego a esta otra conclusión, es sumamente válido y quizás demuestra que has crecido. No es ninguno de los casos que estoy recordando, absolutamente ninguno. Todos los que recuerdo ni han dado la cara después de votar o después de fallar de una manera absolutamente, diametralmente opuesta a la que venían votando o declamando. ¿A qué voy con todo esto? Es, insisto, y esto me hace replantear lo que uno conoce de historia. La historia solamente hay que entenderla a través de teorías conspirativas, lo cual de ninguna manera quiere decir que cualquier disparate como teoría conspirativa sea cierta. Normalmente, insisto, creo que el 99,999 veces por ciento son disparates. Porque cuando aparece la verdadera razón, salvo que esté como en estos casos filmada, te cuesta creerla. Tanto cuesta creerlo que Garro, que yo sepa, no tiene una movilización ahora en el municipio, encabezada por los propios que lo votaron, que deberían ser los más indignados. Porque si yo me llevo a enterar algo así de alguien que voté, voy a putearlo donde esté. No lo voy a avalar, no voy a avalar. Si veo, yo lo voté a Kicillof, si veo que Kicillof hubiera estado ahí, voy a la casa del gobierno a putearlo. Y creo que muchos, ahora, o no creen lo que ven, o no quieren creerlo, o no les resulta extraño, o les parece que todo es válido. Y en el fondo, quizás hasta lo aplaudan. No sé, es todo muy raro, Horacio. Sí, no sé dónde está el punto de los valores. Yo me quedé pensando mucho toda esta semana en todas las cosas estas que estamos contando que están pasando, que son evidentes, que son alevosas, que en otros, ya te digo, si vos me lo hubieses contado 20 años atrás, no, eso dura lo que, ¿entendés? Nada, no puede durar, no puede seguir, no puede más. Y el tema es que si no se para esto, Carloncho, dentro de un año, 2 años, vamos a estar minimizando estos hechos porque va a haber otras cosas más alevosas. Entonces yo no sé dónde está el freno. A veces cuando digo, bueno, sí, cuando hablamos entre justicia, bueno, yo estoy hablando ya, es como que le ves la cara de que me refiero a eso, lo que vos decís, al Poder Judicial. Pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener un Poder Judicial así? Digamos, es imposible desdegradarnos, ¿entendés? Estamos, Insisto que yo igual creo que la gran mayoría en la provincia y en lo federal también, en la gran mayoría gente proba, noble y que no está, por decirlo de una manera desagradable, en la joda, una manera muy desagradable de expresarse. Pero lo que ocurre es que la minoría que lo está ocupa centros neurálgicos. Que vos tengas en la Corte de la Nación 2 miembros sobre 4 que hayan aceptado entrar por decreto, aunque después lograran la aprobación del Senado. Pero eso solo, y que los otros le hayan tomado el juramento, para mí los inhabilita a los 4. ajá, Es lo más inconstitucional concebible. No hay cosa peor. Sin embargo, ahí los tenés. Ahora han fallado años después diciendo que el Consejo de la Magistratura es inconstitucional en su actual conformación. Pero no entiendo, si era tan urgente esa declaración, ¿por qué tardaron tantos años y dejaron que durante el macrismo actuara como actuó? Y si no era tan urgente, ¿por qué lo trataron ahora cuando hay tantas cosas urgentes de lesa humanidad, por ejemplo, que no las tratan? Blaquier, sin ir más lejos. Están esperando que Blaquier se muera para después decir, bueno, archívese, porque murió el imputado, no sé. Esa es la corte, esa sí que es realmente una vergüenza que
impide creer en un poder judicial independiente a nivel nacional. Pero por otra parte también conozco en la provincia y en la nación también muchísimos jueces probos, muchísimos, y que no son, que son trabajadores y buenos jueces. Lo que ocurre es que, como siempre, no es ese el que se destaca. Pero en otros ámbitos más piramidales, como la policía o la Iglesia católica, apostólica romana, me cuesta creer que se pueda hablar de manzanas podridas cuando vos tenés una estructura que desde arriba para abajo corrompe, donde vos tenés dos comisarios hablando como estos dos, que hablan con una total vulgaridad e incluso hasta un lenguaje de delincuentes, inhumano, subestimando el hecho horroroso de un homicidio, para ver cómo zafar de esta cagada que se mandó fulano, este moco que se mandaron, y que hay 13 más que los ayudan para tratar de arreglar esto, porque 3 están imputados como partícipes o coautores del homicidio, pero los otros 15 están detenidos por tratar de encubrirlo. O sea, tenés toda una pirámide que está actuando. Bueno, tuvimos un corte, Horacio, en el Zoom. Retomamos. Bueno, en definitiva, es muy difícil entender cuando hablan que no hay que inculpar a toda la estructura de las fuerzas de seguridad o de la estructura Hola. eclesiástica. Sí, ¿escuchás? Sí, sí, ahora sí te escucho bien. Sí, 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 sí. que es muy difícil no inculpar a todos cuando vos ves que 2 altos comisarios tienen ese diálogo y tienen la capacidad de involucrar a 13 personas más para encubrir o tratar de encubrir un homicidio cometido por otros 3 integrantes de la fuerza. O cuando siguen a los pedófilos pasándolos de un lugar a otro en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y von Bernich sigue siendo cura a pesar de tener una condena firme por hechos de lesa humanidad, o el padre Grassi sigue siendo cura a pesar de tener una condena firme por pedofilia. Cuando por mucho menos a curas que han, por ejemplo, casado a personas del mismo sexo, o curas que han, como Boff en Brasil, tenido una inclinación hacia la teología de la liberación, ni siquiera militaban dentro de una ideología, si se quiere, de izquierda, sino que a nivel teológico era el aporte que había hecho Boff, enseguida lo desplazaron. En eso estuvo el antiguo Papa Benedicto XVI, cuando estaba a cargo de una rémora de lo que fue la Inquisición, que tiene ahora el pomposo nombre de, no me acuerdo bien, pero es una, no sé si, no sé qué, para la doctrina de la fe. Bueno, él fue, en la época de Juan Pablo II, el que propuso, que lo obligó a dimitir y perdió su derecho a ser cura. Entonces, cuando empezás a sumar, claro, uno quiere pensar que está bien, uno no puede a todos meter en la misma bolsa, pero cuando esa bolsa está conformada de la manera que actualmente vemos, creo que los ministros de seguridad deberían tener una política muy distinta a la actual. Deberían entender que si no limpian el interior de esas fuerzas, si no se les paga bien y no se los depura bien y no se los forma bien, vamos a seguir con este tipo de fuerzas de seguridad. Muchas veces hasta por error terminan disparando, porque una persona con 4 meses u 8 meses de formación no puede salir con un arma, no está capacitada.
Pero cuando por error dispara y mata a alguien y el resto lo encubre, ahí ya estamos en problemas mayores, porque ahí tenés toda una estructura que empieza a comprometerse con la ilegalidad. En realidad ya lo estaba, pero termina de comprometerse con la ilegalidad. Creo que es sumamente fuerte lo que estoy diciendo, pero es sumamente acertado también. Me parece muy infantil hablar de manzanas podridas. Sí, y sin ir más lejos, Carloncho, en este caso, más allá de esto, de esta cantidad de efectivos detenidos, una de las personas que fue detenida durante la semana fue una abogada que está a cargo de un departamento legal de ayuda, de asistencia, que aparentemente está muy ligada al plantado del arma de juguete que pusieron ahí en el auto unas horas después. Se la investiga y se la denuncia. Claro, pero Alguien la esa estuvo abogada siguiendo, estuvo dando sí, vueltas por ahí. Si yo voy y empiezo a dar vueltas por ahí, enseguida me sacan y me dicen usted quién es. A la abogada no la sacaron ni le exactamente. preguntaron usted quién es. No, no la Entonces no es la sacaron, abogada, es todo lo que estaba exactamente. investigando, No, entre porque comillas. está a cargo de de esa oficina, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, este debe ser un proceso normal, porque la mujer no estaba ni de guardia, ni estaba afectada a ese caso, ni nada por el estilo, pero aparece y tiene que justificar haber estado 3 horas ahí entrando y saliendo del auto, entrando y saliendo del auto. Entonces yo digo, bueno, así como fue a apoyar y ayudar para que se cubra este mocazo, como dijo el comisario, tantas horas, digo, ¿en cuántos operativos estuvo esta mujer? ¿En Y yo cuántos, te hago digamos, una cuántas? pregunta. Si hay un Sí, policía que no es corrupto y quiere actuar bien, pero evidentemente en ese momento lo supera esa realidad. Deja ya de ser una persona no comprometida con esa estructura. Y ya está podrido. Para decir, la mejor formación se acaba la primera noche en la comisaría. sí, Los policías, los militares, los jueces y los abogados y los curas deben ser de los pocos que traicionan su objeto de conocimiento. Yo no conozco médicos que a la mañana maten chicos, ni tampoco he leído de ingenieros que a la noche salgan a romper puentes. Pero abogados en mafias está lleno. Policías que estén encubriendo asesinos está lleno. Curas que encubran pedófilos está lleno. Y entonces, ¿qué querés que te diga? curas que encubren homicidios, curas que encubren homicidios, curas que participan de sesiones de tortura, ¿entendés? Curas que entregan hasta su propia familia. Todo eso existe. Plaza hizo eso. Plaza, Plaza Monseñor Plaza con entregó su a su sobrino, sobrino, a a su Domingo sobrino, Plaza, lo denunció. exactamente. Plaza, bueno, pero sin llegar a esos extremos, si se quiere, ya de una perversión propia de una novela, no sé, de Víctor Hugo, porque es muy difícil concebir perversos de ese calibre. Pero empezás a ver que todos los que lo rodeaban miraron para otro lado, Sí, porque Plaza también, cuando estaba la polio en la época de Perón, decía que la polio era culpa de Perón, para decir. Fue con el paso del tiempo convirtiéndose en mayor monstruo y más activo integrante del horror. Pero ya desde el vamos era una persona absolutamente objetable y la tendrían que haber depurado la propia iglesia. Nada de eso aconteció. Cuando vos ves a veces las películas, fue muy curioso, ¿no? Y ya nos desviamos del tema, pero siempre hay, no sé si es esquizofrenia o si es una manera de actuar que a lo largo les reditúa, pero siempre hay acciones
casi desconocidas, documentos casi no dados a publicidad, donde, supongamos, durante la Segunda Guerra condenaba la Iglesia Católica al nazismo. Pero en los hechos públicos, el por entonces Papa no lo hacía públicamente. Claro, después aparecen películas revisionistas diciendo, no, miren, ayudó un montón. Puede ser que así haya sido. Entonces la pregunta es, ¿hay que ocultar la verdad? En su momento, por cuestiones políticas, conviene a veces, por un pragmatismo, decir, no denunciemos a Hitler ahora porque es peor y hagámoslo otro día. O si hubiera ganado Hitler, esos documentos hubieran sido dados a conocer. ¿A qué apunto? A que es común que vos tengas acciones durante el gobierno militar acá, que toda la Iglesia Católica, en tanto Iglesia, actuó en connivencia. Y te diría que muchísimos casos denunciando a militantes que tenían conocimiento de las amistades a través de muchos familiares que iban a pedirle, por favor, algún dato sobre sus familiares desaparecidos, y los indagaban de quiénes eran amigos, esto, aquello, y después lo comunicaban a los militares, y desaparecían también los amigos. Había también, paralelamente, documentos que no trascendían casi, donde condenaban eso. Pero en la práctica lo que hacían era ahondar en esas políticas de represión. Esa actitud dual ha persistido y lejos de tener una autocrítica y depurarse, es como, bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, pero son los mismos. Sí, pero borrón y cuenta nueva. Vos imaginate que un Lanuse, en el juicio a las juntas, fue uno de los más feroces opositores a lo que habían hecho Videla, Macera y compañía. Cuando él, en el 70, es cuando empiezan las desapariciones, cuando empieza lo que después se da a conocer como Plan Cóndor, pero esa articulación entre las Fuerzas Armadas del Cono Sur, desde mi punto de vista, encabezadas por Brasil, pero en última instancia, bajo un plan ideado en la Escuela de las Américas por Kissinger, ya estaba actuando en los 70. Y sin embargo, ese mismo tipo, que tuvo la de Trelew, que tuvo desapariciones, como la que hoy nombraba Darío Pignotti, la de Edmund Camargo, en el 71, cuando él era presidente de facto, que entra un avión militar brasilero a Aeroparque para llevarse a Camargo, rumbo a Brasil. ¿De qué fecha estás hablando, Coroncho? Del 71, cuando Lanuse era presidente. Y sin embargo, después, en el juicio a las juntas, aparece como un gran opositor a la política que habían llevado las juntas militares del último gobierno militar. Esa esquizofrenia, que no sé a qué responde realmente, si es para quedar bien en la historia, porque todavía sus hechos no habían sido del todo conocidos, o por qué diablo será, a veces hace pensar como que hay distintos matices, unos, no te digo halcones y palomas, pero, y no, ¿sabes que yo creo que no? En tanto fuerzas se comportan sin matices. Puede haber matices en las personas, no tengo duda que así lo es, porque en última instancia la homogeneidad de una estructura se compone de distintas heterogeneidades, pero terminan formando una homogeneidad. Y creo que en nuestro país las Fuerzas Armadas, desde hace muchos, pero muchos años, tienen un comportamiento muy coherente, desagradablemente coherente, criminalmente coherente. La Iglesia, otro tanto. A pesar de que
durante la colonia, si se quiere, era una iglesia muy progresista. Dejó de serlo rápidamente. Y no sé cuál será el futuro. Lo que sí sé que no puede ninguna iglesia, ningún credo, tener en las políticas de un país el predominio que tiene la católica o cualquier otra. Todas deben ser relegadas al campo espiritual, sobre el cual sí me parece muy bien que tengan a sus seguidores, obviamente. Y también me parece lógico que eso tenga en lo político cierta traducción, porque cuando habla de justicia social o demás, es coherente que en eso tenga cualquier iglesia su injerencia, porque es parte de su prédica religiosa, el alcanzar esa hermandad, ese bienestar social general. Ahora, de ahí a pasar a opinar en políticas concretas de Estado o políticas concretas que sin llegar a ser políticas de Estado son políticas del momento en un país, en un lugar, creo que hay una distancia gigante. Si en Capital, que creo que está exagerada la visión del la, el poder que tiene la curia en lo político, fíjate que ya matrimonio, el divorcio, matrimonio igualitario, todo pasó y es aceptado con mucha naturalidad, salvo en ciertos sectores que curiosamente se llaman libertarios, con lo cual otra vez más tenemos una perversión del lenguaje que asusta. Y sí, Álvaro Alzogaray hablaba de justicia social, con lo cual no basta con estar de acuerdo con lo que yo escucho. Tengo que estar convencido de que ese que lo dice realmente es sincero y va a tratar de hacer eso que dice. Y no escuchar realmente a Macri hablando de, en este caso, del actual presidente, pero de quien sea, que es un mentiroso, que nos está endeudando, que es una limitación a nuestra libertad el pase sanitario, que es intolerable que a él lo persigan judicialmente, que es un lawfare a todas luces evidente. Dejémonos de joder. ¿Cómo, realmente, cómo, vos sos actor, yo también. ¿Vos te animarías a semejante papel que tenga que hacer lo que hizo y después tenga que decir eso? ¿Cómo lo actuás? Sí, no es creíble. Primero, a ver, ¿Cómo lo nosotros estamos actuás? ¿Cómo lo actuás? tratándose que las cosas sean creíbles, Bueno, pero pero no, ¿cómo haces eso y después decís lo otro? Realmente no, es un no, actorazo. Realmente. sí, no sé, yo me sigo cuestionando, ¿es el actorazo? Porque el actorazo tiene una O función, somos boludazos. tiene función, y tiene que hacer bien su misión. Bueno, el papel le salió bárbaro, ¿entendés? El tema de los giles que fueron y pagaron la entrada. Ahí está, los que pagamos la Sí, entrada, los que pero aceptamos a todo lo eso. demás no la pagamos, pero nos dejaron ver la función, ¿eh? Y la estamos pagando la entrada ahora. Y bueno, lo que pasa es que así es la democracia. Sí, Así es sí, la democracia. en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de eh, acuerdo. Estoy totalmente de hay acuerdo. que, pero el tema es Creo, que, pero si no empezamos a pensar de que la democracia no es una vez cada 2 o 4 años ir a poner un papelito dentro de una caja de cartón, sino que es una cuestión diaria, es una bueno, cuestión ahí política. volvemos a Gramsci. Volvemos a eh, Gramsci cuando en el 1917 decía odio a los indiferentes. diferente. Porque son los que enseguida salen a decir, pero yo no tenía nada que ver y estoy pagando las consecuencias. Y nunca se te ocurrió pensar qué hubiera pasado si hubieses tenido algo que ver y hubieses tratado de que eso que pensabas se lleve a cabo. ¿Hubiese cambiado el estado de cosas? Supongo que sí. Y si no, al menos estarías más satisfecho.
Horacio, este año ha sido un año de pandemia. Es muy aburrido. Ahora que es por Zoom, lo es, pero no tanto. Veo tus cortinas azul de fondo y me hace acordar a las viejas presentaciones de cabaret cuando empezó Internet, que estaba Zulma, Selma, Silma, Solma, todos nombres así, y que aparecían casi siempre con la misma cortina de fondo. Y no sé por qué No, trabajo. me salió una agresión espantosa, pero bueno, olvidémonos de eso. Pero cuando volvamos el año que viene, si es que volvemos a la presencialidad, va a ser mucho más divertido. ¿Sabes que me mandó un antiguo integrante de este programa, que Gaspar, que está ahora, Gaspar David, está en Barcelona, me mandó un tema que quiero hacerte escuchar una parte nomás, que se lo vengo pidiendo hace años. Gaspar estaba acá en La Plata, estábamos en Plaza Rocha, y tenía un tema que se lo pedía por favor que lo cante siempre, era Y el gato no está. No era por Macri, era mucho antes. Él vivía en una casa que tenía un gato y apareció una rata. Pero el gato no aparecía. Pero la rata estaba por todos lados. Y al otro día llegaba su novia de viaje. Opa. Gaspar David, muy buen tema. El gato no está. Desgraciadamente, acá el gato sigue estando. Y muy feroz, por cierto. No, pero sigue estando el gato y sigue estando la rata también, digamos, como que estamos todos, pero estamos todos, no falta han nadie. aprendido a vivir juntos. Horacio, Han convivido, sí, 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 ¿qué sí, me sí. compraste Pero para mi regalo, hablando, para mi cumpleaños? no, si todavía no llegó tu cumpleaños, discúlpame. Viene en unos días. ¿Qué me compraste? Bueno, no, estoy ahorrando ¿Qué para me compró tu hijo? Es sorpresa, todo Ah, sorpresa, todo parece- sorpresa. Todos mis hijos tienen sorpresa para vos. Mira, Carloncho, yo es- ahora te, te digo de que vivir unos meses de país, no me voy Feynman, ni como Viale, ni por el estilo. Si no me estoy yendo para Perú, ya me tenía que haber ido, pero hubo un tema de cierre de fronteras que las van a abrir ahora el día 2, o sea que yo el día 2 estoy viajando ya para hacer una temporada teatral allá en Perú. O sea, vamos a seguir comunicados, ¿no? Pero era para pues, despedirme de la gente que está escuchando y eso, y para que me desees lo mejor y para que me digas, bueno, qué es lo que me regalás vos para Año Nuevo. bueno, como siempre, un fuerte abrazo, Horacio. Es lo mejor que puede dar un amigo. Un No, fuerte bueno, abrazo y hecho, para no dar consejos que es la castración. Es muy difícil las relaciones que no sean castradoras. Eso lo dice Roland Barthes en un libro SZ, maravilloso. Es muy difícil que las relaciones no sean de castrador a castrado. En la amistad, en la pareja, en la familia, normalmente son de castrador a castrado. Y yo te voy a dar eso, la enseñanza de una relación de no castración. Ve, vuela, sé libre. ¿Cuándo volvés, pajarito? no sé, vos que te sea libre, ¿para qué carajo voy a volver? Para el programa. Eh, no, yo mis últimas funciones allá son alrededor del 20 de marzo. 20 de Eh, marzo.
Ajá, Exactamente, Carlos. ajá, Sí, ajá. O sí, sea, sí, todo febrero, todos los todo años. marzo. Bueno, puedes salir desde allá. Te puedo mandar algún audio, eso sí, podemos hacer alguna columna así. Y te voy contando un poco, a ver, de la mejor manera, porque a veces hablar de política de otros países, por ahí a veces como es tan engorroso, de explicar, a mí me cuesta horrores explicar un poco lo que es el peronismo y lo que es la política en Argentina en los demás lugares. Imagínate lo que sería para acá explicar esas cosas, pero voy a tratar de estar tratando de mantener al tanto de lo que es la situación política de la región donde voy a No estar, dijimos, digamos, de a los propósito, pensamientos. no dijimos nada. Bueno, ya no nos queda tiempo, pero muy bien Chile. Esperemos que puedan pilotear la que le viene, tanto respecto a la Constitución como respecto a las reformas tributarias, sociales, inminentes que tienen que hacer. Esperemos que no les traben el Congreso porque siguen teniendo una fuerza muy grande la oposición en Chile. Ojo. Sí, sí, y lo que, a ver, también no deja de ser un frente, si bien hay muchísimos integrantes del Partido Comunista, que allá son muchos, tiene mucho peso, ha tenido su peso histórico de lucha, ha resistido el pinochetismo, y sin embargo han seguido, digamos, generando políticas. Si bien es un frente, eh, este muchacho que acaba de ganar las elecciones, un muchacho muy joven, más que todo ligado a la militancia estudiantil, está dentro de ese frente. Y en el frente se conjugan y a veces hay que negociar ciertas cosas, a veces hay que hacer ciertos discursos, como, bueno, lo que decimos, dentro de la democracia, el gato aprendió a jugar con la rata y a veces se puede pelear, pero a veces se pueden tener cría. No, no, es Entonces, lógico, conmigo, ese es el juego democrático. El problema es si la oposición quiere jugarlo o no. Si te toca una oposición como sí, la de pero también, acá, sí, y sí, pero también hay cuestiones dentro de los oficialismos, Carloncho. Dentro de este sí, oficialismo tenemos, ninguna duda, pero pero aún, imagínate el, allá, imagínate que no está, que ellos no llegan al gobierno desde que se fue, desde el golpe de Allende, ¿no? La cantidad de cosas para ver y digamos, y el mundo fue otro. Allá la educación es totalmente privada, es solamente para las clases sociales altas. El gran negocio de lo que acá fueron las AFJP, allá es totalmente dominante, allá los trabajadores no tienen derechos laborales, hay muchas Horacio, cosas para cambiar, por eso tampoco si no cortamos queremos, acá, se te va la sí, columna. Si no cortamos acá, se te va la columna, el tiempo. y bueno, Así voy a que, traumatólogo, Caloncho. qué tarado. Un abrazo muy grande, Horacio, te quiero mucho. Te aprecio Bueno, mucho. A tu un abrazo mujer para la vos. adoro, a tu madre más que a vos la quiero. Mandale un gigantesco abrazo y a tus 3 hijos medio abrazo a cada uno y 2 abrazos al menor. Horacio, Bueno, saludos por tu casa vamos también. a tu Dale. columna.